Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Don Alfonso Tezanos, la voz de la sensatez. ¿Qué tal está usted? Bueno, pues sinceramente estoy muy bien. Solo tienes que verme, estoy impecable. Va a ser un sábado por la mañana a estas horas. Está usted estoy de maravilla. Casi tan radiante como Emilio Botín. Bueno, Emilio Botín ya sabes que es un hombre importante, tan importante que incluso tiene hasta propia doctrina judicial, se llama la doctrina Botín. Por eso estaba tan contento con el señor Zapatero, porque le hacía casi procesos judiciales a medida y por eso se llama la doctrina Botín. Aquella famosa doctrina que dice que el Estado y su Fiscalía no podrá continuar en aquellos procesos en los que solamente se quede, que la acusación particular no podrá continuar en aquellos procesos donde la Fiscalía se retire. Y en fin, yo creo que tanto el señor Botín quiere un Talatusa, quiero recordar que era un Talatusa, creo que salieron muy bien parados con esta doctrina. En fin, las cosas se pagan, ¿no? Y entonces, claro. Don Manuel Llamas, yo cuando he oído al señor Botín, muy buenos días. Muy buenos días. Cuando he oído al señor Botín decir que bueno, esto está estupendo, está entrando el dinero a raudales, pues he exhalado un suspiro de alivio, claro, hasta que me he acordado de que es el mismo que decía que Zapatero, vamos, estaba haciendo una política económica impresionante. Sí, efectivamente, la verdad es que las declaraciones de los grandes empresarios de la cúpula empresarial hay que siempre situarla en su contexto y en muchas ocasiones se parece mucho a los discursos o anuncios de los políticos, ¿no? Y es cierto que a las grandes cotizadas les interesa siempre vender una imagen muy positiva de España. No solo Botín, algún otro empresario señalaba cuando España estaba al borde de la quiebra hace apenas un año y tuvo que ser rescatada por la puerta de atrás por el Banco Central Europeo, señalaba que bueno, que la situación no era tan grave y lo que decían en público es lo que ocultaban en privado. No era lo mismo que lo que decían en privado, ni mucho menos. Lo que ha dicho Botín, solo un detalle, que está llegando dinero a España, sin duda. Lo que no dice el señor Botín y el gobierno es que es una parte mínima del dinero que se fue a raudales hace años. Y tengo aquí otros dos tertulianos que además resulta que estaban en el mismo sitio donde yo estaba el jueves pasado a las 7:30 de la tarde. Don Iván Espinosa, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Y don José Luis González Quirós, muy buenos días. Muy buenos días. Estuvieron ustedes en ese acto donde se presentó el embrión de lo que, bueno, ahora ustedes nos explicarán qué es. Si es un nuevo partido, si es una plataforma, si es qué cosa. Pero vamos, yo lo que intuí es que están haciendo una nueva formación política y que, bueno, eso a mucha gente, en fin, les entusiasma porque estaban un tanto desolados al no tener a quien votar. Más que una nueva formación política, yo creo que de lo que estoy seguro que estamos asistiendo es a una nueva forma de hacer política. Yo creo que, en general, los españoles estamos pues un poco cansados de la manera tradicional en que se han hecho las cosas. Estamos también, yo creo, evolucionando en un proceso de madurez política hacia la convicción de que los ciudadanos tenemos que tener cada vez un papel más activo, un papel de mayor participación en el gobierno de nuestro país, de nuestra región, de nuestras ciudades. Y lo que efectivamente vimos el jueves pues fue, yo creo que un punto de inflexión en la manera en la que los políticos interactúan con los ciudadanos. El jueves, Alejo Vidal-Quadras, Santiago Abascal, José Luis González Quirós, tres militantes de larga trayectoria en el PP, convocaron a los votantes y simpatizantes y militantes de manera abierta, sin ninguna condición previa, ni necesidad de inscribirse, ni de ser compromisario, ni tener ningún cargo dentro del partido, para llegar a un punto de encuentro en el que se sometieron a las preguntas espontáneas de los cientos de personas que aquel día se arremolinaron en el Hotel USA Princesa, por cierto, desbordando nuestras propias expectativas como organizadores. Era impresionante, vamos, yo acabé con un dolor de pies extraordinario después de estar todo el acto de pie al fondo de la sala. La verdad es que fue un éxito de asistencia y yo creo que también el formato funcionó muy bien. Era, pues para que los oyentes hagan una idea, simplemente los tres que acabo de citar se pusieron en el centro de una gran sala, sin necesidad de tener una mesa ni un atril, abiertamente de cara al público, y el público se situó alrededor, un poco al estilo de lo que vemos en Estados Unidos de vez en cuando, ¿no?, que hacen los políticos en esas reuniones en los ayuntamientos. Bien, hicieron unos comentarios para abrir la tarde, duró 5 o 10 minutos cada uno, y luego se sometieron a estas preguntas que la gente pues levantaba la mano: quiero hablar de esto, quiero hablar del otro, estos son los temas que nos preocupan, y de una manera, pues como digo, clara, espontánea, directa, hicieron llegar a estas tres personas que subieron al estrado
sus preocupaciones, sus preguntas y, de una manera muy directa, qué es lo que pensaban de cómo estaban y cómo están las cosas en política en España y más concretamente en el PP en este caso, ¿no? Yo por eso creo que eso es un síntoma de que las cosas empiezan a cambiar, de que la gente empieza a tener conciencia de la necesidad de participar y de tomar un rol activo y no ser simplemente un sujeto pasivo de la emisión de información que sueltan los políticos, y creo que esto pues puede ser el germen, como digo, de una nueva formación política. Don José Luis, luego, en el tercer bloque de tertulia, pues hablaremos con alguien que estuvo en el otro acto que se produjo el jueves. Por la mañana, pues saben ustedes que Alba Rivera, el exministro Antonio Asunción y Juan Carlos Girauta presentaron un movimiento cívico que también parece el embrión de otra formación política, que sería ni más ni menos que el desembarco de Ciudadanos en el resto de España. Luego hablaremos, como les digo, con una persona que estuvo en ese acto y le plantearé a esa persona una pregunta muy concreta. ¿Se van a presentar ustedes a las elecciones europeas? Sí, no, lo estamos pensando. Entonces no tengo más remedio que plantearles a ustedes, don José Luis González Quirós, esa pregunta. ¿Se van a presentar ustedes a las elecciones europeas? Sí, no, lo estamos pensando. Bueno, yo, primero, las elecciones europeas están ya convocadas, son unas elecciones muy especiales, son unas elecciones en las que el sistema electoral favorece un nivel de representatividad proporcional muy alto, y yo creo que es bastante razonable suponer que es una oportunidad en la que los electores van a demostrar, en lo que a mí me importa como militante que soy del Partido Popular, van a demostrar un alto grado de desafección hacia el PP, ¿no? Creo que ese es el resultado más significativo que hoy en día cabe prever de esas elecciones. Entonces, a mí no me extrañaría nada, me parece realmente lo más probable que el Partido Popular pues no cuente con Alejo Vidal Quadras, cosa difícilmente explicable si no fuese lo de los partidos una rama de la teratología, ¿no?, que es la especialidad que estudia lo monstruoso, ¿no? Difícilmente explicable que no cuenten con Alejo. Y entonces imagino yo que en torno a Alejo Vidal Quadras pues habrá una candidatura en la que yo aconsejaría que se tratase de cubrir el espectro más amplio posible. Es decir, que a mí no sé lo que pasará porque no depende exclusivamente de mí, pero me encantaría que hubiese una candidatura pues en que pudiese estar junta gente que no tiene por qué pertenecer tampoco exactamente a la misma disciplina política en el ámbito nacional, ¿no? Por ejemplo, una candidatura en la que pudiesen colaborar perfectamente ciudadanos como yo, ciudadanos como usted, por ejemplo, ciudadanos como los de Cataluña, es decir, grupos que están en esos momentos fuera de las grandes formaciones y que manifiestan y quieren que se haga patente en un resultado electoral nítido el nivel de descontento que hay, porque no es solo un descontento. Yo dije el otro día, y creo que está bien visto modestamente, que los militantes y votantes del PP tienen un doble motivo de insatisfacción, pero en general los españoles tenemos un motivo común de insatisfacción, que es el funcionamiento poco representativo y poco plástico y poco funcional y absolutamente antidemocrático del sistema de partidos en su conjunto. En el caso del PP la cosa se agrava porque además el Partido Popular está haciendo una política que es claramente contraria a los postulados ideológicos de lo que siempre ha sido el Partido Popular y específicamente contraria a al programa electoral, de manera que yo creo que cualquier militante del PP y cualquier simpatizante del PP que se tome en serio su propia significación política pues tiene que estar deseando que el señor Rajoy abandone cuanto antes el puesto de mando que tiene el Partido Popular, porque es lo que está perjudicando realmente el Partido Popular, ¿no? Pero el motivo más general de descontento de los españoles está ahí presente, y entonces a mí me parecería ideal que en mayo, cuando sean las elecciones europeas, pudiese haber una candidatura muy amplia que recogiese ese descontento y que eso fuese un primer paso, efectivamente, como para hacer lo que el otro día dijo Alejo que habría que hacer, que es remodelar el mapa político español, ¿no? Porque ahora mismo lo que hay es un problema que yo resumiría diciendo que la actitud del PP y del PSOE de vivir cada uno de las supuestas miserias del otro y vivir cada uno de hacer una caricatura más o menos dantesca de las posiciones del otro, eso se ha acabado, eso no funciona. Es decir, en el fondo los electores saben muy bien que los problemas del país no siempre tienen una solución sesgada ideológicamente hacia la derecha o hacia la izquierda, y que en cualquier caso lo que no interesa a los ciudadanos es las querellas internas
las querellas internas del sistema, ¿no? Es decir, que el socialista viva de declarar que los del Partido Popular son los criminales, poco menos, y que los del Partido Popular vivan de declarar que los socialistas, ese maniqueísmo que es el que ha movido en buena parte la política española, yo creo que tiene que morir. Yo comentaba en el editorial que yo soy un optimista patológico. Siempre pues tiendo a ver el futuro de la manera que me gustaría. Y yo decía en el editorial que el futuro que yo veo es un futuro con 3 partidos, uno UPyD, otro Ciudadanos, otro lo que quiera que sea, en lo que se concrete, pues lo que el jueves vivimos en el Hotel USA Princesa, porque tendríamos entonces 3 partidos que abarcarían todo el espectro ideológico que va desde la socialdemocracia hasta la derecha conservadora, pero que tendrían algo en común, que es la defensa de los intereses de España, que debería estar por encima de las ideologías. ¿Y qué quiere que le diga? A mí ese futuro me entusiasma. Si les parece, vamos a meternos en cuestiones publicitarias y después de la pausa publicitaria abordamos ese asunto. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Eugenio García de la Rosa, de belenesnapolitanos.com. Don Eugenio, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es eso de los belenes napolitanos? Pues es una cosa en principio desconocida aquí en España como tales, pero que es una forma de poder acceder al Evangelio, al arte, a la cultura y a la historia, con una peculiaridad, con una belleza indescriptible. Bueno, hay que decir que cuando hablamos de belenes napolitanos, de figuras de belenes napolitanos, pues no estamos hablando de la típica figurita de Belén que mucha gente tiene en sus casas, sino de, yo diría que auténticas obras de arte, ¿no? Pues sí, son figuras que están hechas a conciencia, son hechas por artesanos, por gente que tiene una facilidad para este arte muy grande y que no pierde detalle, que se cuida muy mucho en que todos los detalles sean copias perfectas de lo que es de los humanos. Son figuras, no son abstractas ni celestiales, sino que son figuras normales, de gente normales y corrientes, con sus rasgos, con sus defectos y con sus virtudes, que ellos plasman con una realidad muy grande. ¿Dónde surge la tradición de los belenes? Pues la tradición de los belenes los belenes napolitanos surgen en Italia, en Nápoles, a raíz del reinado de Carlos III, que es el que en definitiva lo prolifera, el que en definitiva se da cuenta de este arte y insufla a los artesanos del lugar y del momento a que se muevan en ello. De ahí es donde radica todo. Bueno, y belenes napolitanos, la gente que quiera ver su catálogo puede entrar en la página web belenesnapolitanos.com y allí pues podrá encontrar todo tipo de figuras y bueno, pues ver la calidad que esas figuras tienen, y también pueden contactar con ustedes por teléfono, ¿no? Por supuesto, para atenderles personalmente. Cada persona puede tener una necesidad distinta por el hueco de su casa, por el tamaño que necesita o precisa de la figura, y esa pues se le puede dar de una manera muy personalizada a título de la consignación que cada uno en su casa quiera o pueda o deba tener. Bueno, don Eugenio, pues muchísimas gracias y buenos días. Muy buenos días. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. Comenzar a cuidarte. Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita.
Vitalgrana, zumo de Granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737. En Es Radio nos gusta la naturaleza, las plantas, los animales. Jungla de Asfalto es su programa los sábados y los domingos, de 11 a 12, con Miguel del Pino, con el padre Mundina. Miguel del Pino pues nos va a leer la cartilla, como se suele decir, los animales, cuidado, es época de vacunas. Y las plantas, pues bueno, el otoño, ahora es tiempo de abonado, de poda, vamos a hablar de la lilí, de la caléndula, de las coles ornamentales, de la margarita de los prados, del pensamiento, en fin, Jungla de Asfalto, sábados y domingos de 11 a 12, aquí en Es Radio. Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Manuel Llamas, don Alfonso Tezanos, ¿qué les pareció a ustedes ese jueves 17 de octubre, que yo creo pasará a los anales de la historia política española? A mí me parece una grandísima noticia. La verdad es que es un soplo de aire fresco en la política nacional y yo creo que este país necesitaba precisamente la valentía que se necesita por parte de algunos dirigentes políticos y militantes destacados de distintas formaciones, como es el caso del Partido Popular, para dar un paso al frente y decir, oiga, no estamos de acuerdo con la deriva que está manteniendo en estos momentos Génova, porque es una traición al votante tradicional del Partido Popular y es una traición a los principios fundacionales de la propia formación y por lo tanto, al no estar de acuerdo, damos un paso al frente y ponemos el dedo en la llaga advirtiendo de que por aquí no se puede ir y que hay alternativas. Una magnífica noticia y además es significativo porque en un momento de crisis económica, los momentos de crisis son momentos de cambio. En general, la palabra crisis es cambio. Y también se producen cambios muy sustanciales a nivel político. Lo hemos visto en los países que han sufrido más con la depresión que estamos sufriendo. Solo que a diferencia de otros países como Grecia o Italia, en España se está produciendo un cambio mucho más positivo y mucho más esperanzador que en otros países. Me explico. En Grecia e Italia, por ejemplo, el campo está abonado en momentos de crisis económica al auge de populismos. Tenemos en Italia el caso del Movimiento 5 Estrellas, Beppe Grillo, un payaso que fue el más votado en las pasadas elecciones generales en Italia. Un humorista.
Bueno, un humorista, bien. Pero que no deja de ser un populista. En el caso de Grecia es todavía más extremo. Tuvimos el resurgimiento del partido nazi, Amanecer Dorado en Grecia, y la formación, el apogeo de una coalición comunista como es Syriza, que fue la segunda fuerza más votada, hasta tal punto que los dos grandes partidos griegos, PSOE y PP en Grecia, tuvieron que pactar para conseguir el gobierno. En España no ha sucedido lo mismo. En España es cierto que el campo también está abonado para el surgimiento de populismos, pero a diferencia de estos países están surgiendo alternativas sólidas, razonables y mucho más positivas con respecto a lo que hay en estos momentos, es decir, a las dos grandes formaciones, al bipartidismo tradicional, PSOE y PP. Por el lado del PSOE, UPyD, con un aumento de votos muy significativo y de apoyo electoral. UPyD, un partido que defiende otro de los valores tradicionales del PSOE, que es la unidad de España, cosa que el PSOE parece que ha abandonado por completo ya desde hace años tras Zapatero. Y por el lado del Partido Popular, pues movimientos de este estilo o la propia surgimiento de Ciudadanos con ese intento de dar el salto a la política nacional. Pues precisamente tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las tres personas que estaban en la mesa el pasado jueves por la mañana en la presentación de Movimiento Ciudadano. Don Antonio Asunción, ¿qué tal está usted? Hola, buenos días. Muchas gracias por atender de nuevo nuestra llamada en este programa. Don Antonio, antes, como tenemos en la mesa a don José Luis González Quirós, que estaba en el acto por la tarde donde se discutió entre militantes del PP todo el tema relativo a los incumplimientos electorales y parece que se puso la semilla de un futuro movimiento o plataforma. Le he preguntado antes a don José Luis González Quirós, ¿se van a presentar ustedes a las elecciones europeas? Sí, no, lo estamos pensando, y lo mismo le tengo que preguntar a usted, ¿se van ustedes a presentar como Movimiento Ciudadano a las elecciones europeas? Sí, no, lo estamos pensando. Bueno, eso depende un poco también del apoyo que el movimiento vaya a tener estos meses, ¿no? Mi opinión es que sí, pero va a depender de todo el apoyo que nos den en este sentido, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es empezar a firmar este compromiso que bueno, surgir de abajo arriba, no es el clásico corte del partido que va de abajo arriba, este va de abajo para arriba, es al revés. Entonces esto todavía, pues tomar esas decisiones sería inconsecuente en este momento, ¿no? Don Antonio, ¿por qué la necesidad de lanzar Movimiento Ciudadano y por qué en este momento? Pues porque las formaciones tradicionales, de las cuales yo he pertenecido a 35 años, están como con una esclerosis múltiple, están presas de sus propias hipotecas. O sea, sin duda que hay personas y afiliados y afiliadas en estas formaciones que desearían un cambio que se ajustara más a la realidad social que hay en este momento, pero el comportamiento de estas es como hace 30 años y la sociedad ha cambiado muchísimo, afortunadamente, y además desde estas formaciones, de la que yo he pertenecido, pues pusimos las semillas para que los jóvenes y los que ya nacieron después en democracia, pues tuvieran otros valores diferentes, y resulta que no han sabido adaptarse a la realidad. La realidad es muy, muy diferente. Los jóvenes ya están ese parámetro, es decir, lo de izquierda es así, lo de derecha es de otra forma, ya lo entienden bien, entienden eficiencia, necesidades, políticas adecuadas a cada momento, porque se han superado muchas cosas, y sin embargo el comportamiento de estos partidos sigue siendo como en democracia interna como en el siglo XIX prácticamente. Don Antonio, una de las cosas más llamativas, y lo comentaba antes don Manuel Llamas en la tertulia, ha sido ese abandono por parte del PSOE de la idea nacional. O sea, no sé, yo personalmente no soy de izquierdas, nunca lo he sido, pero yo entendía que la idea de unidad nacional, de ciudadanía, era precisamente una de las señas de identidad de la izquierda, el ciudadano frente a cualquier tipo de oligarquía local o no local. Usted que ha sido miembro del Partido Socialista, usted que ha sido ministro en un gobierno socialista, ¿entiende esa deriva del actual Partido Socialista hacia la no nación? No, es otro partido en ese sentido, o sea, y de hecho yo creo que las consecuencias electorales que está teniendo son muy severas, porque
En Cataluña, concretamente, el Partido Socialista ganaba las elecciones en las generales. Luego los nacionalistas la ganaban en las autonómicas, pero en las generales ganábamos siempre. Y ahora, mire cómo está ahora. Luego, evidentemente, las políticas que están llevando a cabo no son las adecuadas, está desconectando la realidad. Y después, si yo entré a formar parte del Partido Socialista en el año 77 aproximadamente, precisamente pues porque defendía una estructura de Estado, de conjunto, y si no, pues había que ir a otro sitio, pero no al Partido Socialista, que eso estaba clarísimo, estaba despejado, ¿no? O sea, eso no tenía dudas. Ahora, después de lo que ocurrió ya, concretamente en Cataluña, donde los nacionalistas, bueno, pues estaban ahí, pero no en ningún momento supuso un gobierno nacionalista en Cataluña un problema de gobernabilidad, incluso dieron gobernabilidad a dos partidos, como fue el Partido Socialista y el Partido Popular, incluso. Cuando llega el Partido Socialista a formar un tripartito es cuando despierta, diríamos, el logro independentista, ¿no? O sea, claro, eso es totalmente contradictorio, es algo que nunca me lo he podido explicar. Que tenga que llegar allí el Partido Socialista formando un gobierno tripartito con Esquerra Republicana para despertar el sentimiento de reacción estatutaria, volvamos a un concierto que no tenemos, que Convergencia no lo quiso la transición, por lo tanto lo rechazó. Bueno, son cosas que no me he podido explicar nunca. Bueno, don Antonio, pues vamos, permítame que le transmita una opinión absolutamente personal. Me encanta lo que pasó el pasado jueves y les deseo el mayor de los éxitos, porque creo que hace falta aire puro en este país, como decía también antes don Manuel Yemas. Pues muchas gracias, te agradezco mucho su opinión. Venga, pues un abrazo. Un abrazo, gracias. Buenos días. Bueno, pues yo creo que la respuesta de don Antonio Asunción no ha podido ser más explícita. El que se presente ese nuevo movimiento a las elecciones europeas dependerá de, ahora que han hecho una especie de preanuncio, pues cuál sea la respuesta de la gente. Si la gente se anima a apoyar ese movimiento, se presentarán. Si no perciben que haya un clamor para tratar de animarles, pues no se presentarán. Y algo me dice que a lo mejor ustedes, don José Luis González Quirós, también están un poco en esa tesitura, ¿no? Yo creo que la gente tiene ahora muchísima responsabilidad a la hora de hacer ver si verdaderamente quiere que haya nuevas formaciones o no. ¿No? Bueno, pues antes preguntaba que te dijeran si no, o si se lo están pensando. Y yo la conclusión que he llegado después de escuchar al señor Quirós y a Antonio Asunción es que se lo están pensando. Pero se lo están pensando razonablemente y con mucho sentido común, en el sentido de que tampoco se quieren tirar a la piscina, ni quieren hacer ninguna locura, ninguna barbaridad, y lo que les lleva es que, bueno, que se acaban de presentar. Entonces estos tienen que medir y tienen que valorar exactamente cuál es la respuesta que tiene la ciudadanía, que como hemos comentado antes tomando café, siempre pensamos que la respuesta va a ser siempre mucho mayor de la que realmente luego se espera, y que por lo tanto con los pies en el suelo tendrán que tomar una decisión, y de luego meterse en un berenjenal, que meterse en un proceso electoral europeo, yo creo que es muy complejo y muy difícil. ¿Quiere usted decir que no solo son formaciones que vienen a traer un poco de aire fresco, sino que encima son sensatos en sus decisiones? Sí, claro, no, hombre, son sensatos porque no son, y perdón por la expresión, no son unos cantamañanas, ni no son unos vendehumos. A lo mejor probablemente para el señor González Quirós, cuando tú le has preguntado, diga usted sí, no, o se lo está pensando, tener que haber dicho, pues claro que sí, por supuesto, vamos a comernos el mundo, vamos a tirar para adelante, tenemos un apoyo enorme, terrible, y esto está chupado. No, hombre, no, yo creo que todo el mundo sabe las dificultades que tiene el mundo de la política, y sobre todo porque arrancan en una situación, yo creo que muy compleja. Yo antes me había apuntado aquí 3 o 4 cosas: decepción, traición y sobre todo desconfianza. La gente está verdaderamente insatisfecha, pero porque se siente todo el mundo traicionado, los de derecha, los de izquierda y los de en medio. Es decir, la situación política de estos últimos años lo que trae consigo es que todo el mundo está desconfiado. Todo el mundo ya desconfía, a nadie ya le parece que cualquier cosa nueva viene a solucionar. Todo el mundo piensa, esto es más de lo mismo. Por lo tanto, estas personas que se presentan ahora, tanto Ciudadanos como el partido este que me lo ha apuntado, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano y Ciudadanos es lo mismo. Perdón. Pues entonces la presentación del partido de Vidal Quadras. Yo creo que lo que están ellos ahora mismo, ahora, presidente, es poco a poco intentando
recomponer esa desconfianza de ese grupo de ciudadanos que es importantísimo, que está no solamente insatisfecho, sino sobre todo que ya no confía. Es decir, tiene que venir alguien a explicarle muy bien las cosas y a transmitirle muchísima confianza para que incluso haga el esfuerzo de salir de su casa y de ir a votar. La verdad es que lo que el jueves se notó en todas las intervenciones que hubo de gente, un poco esas dos cosas que tú dices, Alfonso. Por un lado, decepción, pero por otro también esperanza o deseo de esperanza. Quiero decir, la gente que intervenía, que como digo, eran ya de base simpatizantes o votantes o incluso militantes del PP, o sea, que ya eran partidarios de cierta manera, ¿no? Te decía, bueno, es que a mí me ha decepcionado mucho, y cada uno decía una cosa distinta, a mí me ha decepcionado mucho que me han subido los impuestos, a mí me ha decepcionado mucho que suelten a Bolinaga, a mí me decepciona mucho que no hagan frente al nacionalismo, bueno, y cada uno tenía, digamos, su lista de agravios, que era múltiple, y muy variada. Pero creo que había en todos ellos, y no, lo que no sabemos todavía si es una muestra representativa de toda España o si hemos concentrado justo a todos los que piensan como nosotros, creo que había en ese grupo un gran deseo de esperanza. Y todos, después de presentar sus quejas, decían, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde vamos a votar? Yo no puedo volver a votar a un partido que me ha engañado con su programa electoral. No puedo volver a votar a un partido que ha decepcionado y que ha traicionado, quizás es una palabra un poco fuerte, pero que ha traicionado los principios, las ideas, todo aquello que defendía el Partido Popular de manera tradicional. ¿Dónde va a ir mi voto? Porque no puedo volver a votar a este partido. Tenemos esperanza en que salga algo nuevo. Y yo creo que de ahí, de esa toma de temperatura, de ver si efectivamente hay suficiente gente con deseos de que esto se convierta en algo, en un vehículo donde ellos puedan participar, pues de ahí es donde se tienen que tomar este tipo de decisiones, de si vamos para adelante o no. Me llamó muchísimo la atención que había una de las personas que tomaron la palabra precisamente desde el público en ese acto, se había hecho 700 kilómetros desde Cádiz para asistir. O sea, la gente realmente está buscando efectivamente esperanzas. Y a mí me gustó muchísimo uno de los mensajes que lanzó don Alejo Vidal Cuadras, porque creo que es completamente cierto, hablando de que, bueno, pues nos van a calificar de disidentes, nos van a decir que si estamos yendo contra el partido, dice, no, perdone, el disidente no soy yo, los disidentes son quienes se han hecho con las riendas del Partido Popular y están actuando en contra del programa electoral que la gente ha votado. Son los ocupas del PP. Son los ocupas del PP. Y ahora, si les parece, hacemos una breve pausa publicitaria y vamos a hablar de uno de esos episodios de ocupación, que yo ya no sé si es ocupación física o mental, porque ayer nos dijo doña Soraya Sáez de Santa María que el gobierno no le puede decir al PP si debe recurrir o no la sentencia del caso Faisán, y yo sinceramente no salgo de mi asombro. En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. La publicidad, sin complejos, funciona. Ya lo creo que funciona. La publicidad sin complejos es rentable. Vaya si lo es. Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos. Pero sin ningún tipo de complejo. Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos. Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941. O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen.
Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas. Figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorios Actafarma. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, quiero que me ayuden ustedes, queridos tertulianos, a analizar desde el punto de vista, no sé si psicológico o psiquiátrico, lo que ayer dijo doña Soraya Sáez de Santa María, porque claro, que salga la vicepresidenta de un gobierno, el del PP, que tiene mayoría absoluta, y nos diga que bueno, que ellos, en fin, no le van a decir a la Fiscalía que recurra a la sentencia del Faisán, porque la Fiscalía es muy libre de hacer lo que le dé la gana, y que diga también que no le van a decir al PP si debe recurrir la sentencia del caso Faisán como si fuera una entidad separada. Pues yo sinceramente no lo entiendo. Yo pensaba que don Mariano Rajoy era presidente del gobierno y presidente del PP, pero a lo mejor es que son dos Marianos Rajoys distintos y que no se hablan entre sí, ¿no? Yo la verdad es que lo entiendo perfectamente. Es decir, a mí lo que me extrañaría es que el Partido Popular, que es lo mismo que el gobierno, actuara de otra forma. Yo creo que es un nuevo ejemplo de hipocresía y desvergüenza propia de la clase política española y más concretamente del gobierno nacional. Que ahora la vicepresidenta diga que como gobierno no puede pedirle ni a la Fiscalía ni por supuesto hablar en nombre del Partido Popular para que se recurra la sentencia del Faisán, es un acto de profunda hipocresía y de profundo engaño hacia la opinión pública, porque es directamente falso. Es decir, la Fiscalía, para empezar, es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y como consecuencia no es un órgano que pueda actuar. Si bien puede actuar por su cuenta, evidentemente, también responde en numerosísimas ocasiones a propias directrices políticas. Por lo tanto, es evidente que la Fiscalía puede actuar por orden o por recomendación del Gobierno. Lo que pasa en el fondo es que a mí me da la sensación de que una vez más Partido Popular y Partido Socialista se han puesto de acuerdo para decir, bueno, se acabó, ya hay sentencia, olvidemos este tema y pasemos a otro. A mí cuando los dos grandes partidos hablan de grandes pactos contra la corrupción, a diferencia de lo que ellos intentan vender a la opinión pública, de que es un gran acuerdo que va a acabar con la corrupción, yo lo interpreto, puedo estar equivocado, pero lo interpreto como un pacto para que todo siga igual y de que no nos pisemos las mangueras. Y en ese sentido es por donde va esta no actuación por parte de Soraya. Sí, bueno, yo a este respecto quiero decir tres cosas que trataré que sean lo suficientemente claras. La primera de ellas es que el Partido Popular está metido en un proceso de desprestigio y de deslegitimación política realmente imparable. Hoy hay un periódico nacional que pregunta a sus lectores, estas encuestas no son absolutamente científicas, pero son muy indicativas, a quién creen. Si creen a la señora Cospedal, que se ha enfrentado en un juicio oral ayer con el señor Bárcenas, o al señor Bárcenas, es decir, ¿quién cree que está mintiendo? Y llega al 90% el número de personas que creen que miente la señora Cospedal. Que desde luego quizá no haya mentido, yo no soy quien para juzgarlo, no lo sé, tengo mi opinión al respecto y he votado en esa lista y no diré más, ¿no? Pero lo que de todas maneras se ha pronunciado de una manera absolutamente increíble, ha dicho
No, es una mentira y además es indemostrable. Oiga, cuando una cosa es una mentira, por definición que es indemostrable. Lo que es indemostrable es una cosa que puede ser verdad, ¿eh? Entonces, en ese proceso de desprestigio del Partido Popular, la causa principal está en el abandono por los dirigentes actuales del Partido Popular de la política. Es decir, lo que no se puede hacer es estar en el gobierno y no hacer política. Es decir, refugiarse en una especie de no política, en la idea, que era la idea que empezó vendiendo antes que nadie el señor Zapatero, de que se estaba haciendo la única política posible. Como si ellos no tuviesen ninguna responsabilidad, como si siempre estuviesen cumpliendo la ley, la Constitución, alguna especie de mandato. Esa es la actitud que encarna a la perfección la señora vicepresidenta del gobierno. Yo no he hecho nada, no hago más que cumplir, digamos, con mi deber, con mi obligación, con la ley. Tercera cosa, esta señora está siendo objeto de una operación bastante visible, aunque no confesada, que es la de convertirla en la heredera política de Mariano Rajoy. Yo no sé si porque hay alguno que ha previsto que Mariano Rajoy acabe más tocado de lo debido en alguno de los 1000 frentes que tiene abierto, o bien porque esté cansado de estar haciendo lo que está haciendo. Y entonces se está jugando descaradamente desde el gobierno a promover la figura de la señora Sáenz de Santa María. Pero claro, la señora Sáenz de Santa María tiene un problema gravísimo, y es que no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Popular. Es una persona que es un abogado del Estado, que de repente fue fichada por Mariano Rajoy sin ser ni siquiera del partido, puesta en un alto cargo, y ahora de repente parece que pretende algo así como heredar el Partido Popular. Claro, el Partido Popular que quiere heredar ella no es el Partido Popular. Es un Partido Popular desustanciado, sin contenido político, que se remite únicamente a ese tipo de contestaciones y de análisis políticos que son, pues hemos cumplido la ley, como esto no podemos hacerlo, esto no toca. Es decir, en el fondo, a lo que siempre ha estado presente en algún sector del Partido Popular y que es lo que ha acabado trayendo su desgracia, que es ese sector de posibilistas a ultranza, capaces lo mismo de hacer A que no A, capaces lo mismo de defender la unidad de España que su desmembramiento, capaces lo mismo de defender una política liberal que una política socialista, no ya socialdemócrata, que son simplemente profesionales del poder. Y esos son los profesionales del poder que están ahora mismo gobernando el Partido Popular. Y la señora Soraya Sáenz de Santa María es un ejemplo perfecto de ese asunto. Por tanto, naturalmente que hay que escandalizarse de lo que hace, pero lo que es importante es subrayar que lo que está haciendo es exactamente lo que este gobierno del Partido Popular viene haciendo desde hace 2 años. Y lo que increíblemente algunos piensan que puede ser el programa político del Partido Popular. Entonces, frente a estos, evidentemente que son unos ocupas, que están desustanciando, que están quitándole por dentro cualquier tipo de sangre, cualquier tipo de alma, cualquier tipo de intención política del Partido Popular, naturalmente que tendrá que haber cosas en contra, ¿no? El otro día, en el acto en el que estuvimos Iván y yo, el primero en intervenir parece que fue José Antonio Ortega Lara. Entonces, José Antonio Ortega Lara es un chico pequeñito, y había mucha gente, se levantó y no se le veía bien, y no se le veía tampoco muy bien. Entonces yo dije, un aplauso para José Antonio Ortega Lara, y la sala se vino abajo. Se vino abajo durante 2 largos minutos. Se vino abajo. Simplemente al empezar. ¿Por qué? Porque José Antonio Ortega Lara sí representa una política del Partido Popular, aunque él ya... por lo menos un conjunto de convicciones, que eso es lo que no tiene de su extrema honestidad, se tira de baja en su momento con motivo de lo de María San Gil. Pero evidentemente ahí hay sangre, ahí hay una idea patriótica, ahí hay una idea de la decencia política, ahí hay una idea de lo que es ser un ciudadano y de lo que quieres ofrecer a los demás. Y eso a la gente le emociona. En cambio, lo de la señora Sáenz de Santa María, con perdón, nos deja fríos absolutamente a todos. Porque además es que encima, como usted ha dicho muy bien, son cosas, vamos, hipócritas muy seguramente desde el punto de vista de la intención. Pero sobre todo son cosas absolutamente vacías, que no le pueden decir nada a nadie. Lo que pasa es que no veo yo a la señora Cospedal, a la señora Sáenz de Santa María arengando a las masas del Partido Popular. Claro. Yo no veo que las bases estén movilizándose o puedan llegar a movilizar. Igual me equivoco, porque ya este partido es tan irreconocible que todo es posible, pero yo no me imagino a la señora Sáenz de Santa María, digamos, motivando a la base. No les veo capaces de montar una gran campaña en favor de una persona que realmente no tiene ningún muerto en el armario, porque si uno dice, bueno, los que han trabajado con ella o lo que ha ido dejando a lo largo de su camino, ha pasado algo grave, ha hecho algo muy malo, ha metido la mano en la caja, pues no, probablemente no. Pero tampoco sabríamos decir nada bueno en concreto. Es decir, ¿cuál ha sido su gran aportación en estos últimos 2 años, por decir algo, más los anteriores en los que ha sido portavoz en el Congreso? Bueno, pues lo que tú dices, es decir, una aportación neta, tibia, neutral, aseadita, correcta. Bueno, ¿es una señora que sabe de los temas? Pues probablemente sí, se prepara bien los temas, se los sabe, tal. Pero de ahí a decir que es una persona que
que hace política, que convoca o que atrae ideas nuevas, que aporta cosas al partido o al gobierno, que es una gran gestora, que tiene una opinión en materia económica, porque como el gobierno dice que es tan importante la economía, que es lo primero o lo más importante para ellos, pues hubiéramos puesto una vicepresidenta económica, ¿no? No es el caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente trae al Partido Popular o qué es lo que propone esta presunta número 2? Pues no se conoce nada en concreto, es una gran desconocida desde el punto de vista político, ¿no? Es que se trata de proponer la nada, es decir, y de apostar que el sistema te va a llevar a que esa nada continúe teniendo una mayoría política, porque lo contrario, digamos, es todavía peor. Si ¿no? me permite usted, don José Luis, la diferencia fundamental, un poco por decir lo mismo que ha dicho usted, pero con otras palabras, es que si ahora le preguntamos a los oyentes, ¿ustedes serían capaces de decir en pocas palabras en qué cree don José Luis González Quirós? Pues habrá oyentes que estén de acuerdo con usted, otros que no estén de acuerdo, pero serían capaces de decir 2 o 3 cosas que ellos piensan que usted cree. Ahora preguntamos a los oyentes, ¿podrían ustedes decirnos en qué creen Rajoy o doña Soraya Sáez de Santamaría? Yo es que sinceramente no lo sé. En el poder, en mandar a todo trapo. Creen únicamente en lo que les conviene. Yo creo que es evidente. Es la esencia del pragmatismo político. Hoy puedo defender A y mañana B. Y puedo dormir exactamente igual de tranquilo. ¿Por qué? Porque no tengo convicciones. Yo creo que es la esencia de eso que se ha dado en denominar ya desde hace muchos años, ¿verdad?, el centro político, que es como decir la nada. Es decir, el centro es la nada. Con esto no quiero volver al debate izquierda-derecha, sino de un debate de ideas. El debate de las ideas, que es la política, es la esencia de la política, está ausente en la tradicional derecha española. Y por desgracia, ese debate ha sido ganado por aplastante mayoría por la izquierda, por el Partido Socialista, por Izquierda Unida. Ha sido ganado por incomparecencia. Por no comparecencia, por no comparecencia e incluso por rendición absoluta, porque... Y por imitación. Y por imitación. Están haciendo el programa, porque están haciendo el programa que tenían que haber hecho ellos. El Partido Popular, exacto. ¿Quién iba a subir los impuestos con la tranquilidad con que los ha subido el señor Montoro? En el suelo no se habrían atrevido. El Partido Popular... efectivamente, en materia económica, Montoro ha adelantado por la izquierda, propia Izquierda Unida. Es decir, ha copiado e incluso superado en muchas medidas las propuestas de Izquierda Unida. Pero es más, toda la labor de ingeniería social que ha impulsado, aprobado y consolidado Zapatero durante las 2 pasadas legislaturas ha sido mantenido en sus justos términos por el Partido Popular. Es decir, no se ha dado marcha atrás a la política antiterrorista, no se ha dado marcha atrás al tema del aborto, se ha mantenido las políticas de igualdad, se ha mantenido absolutamente todo, incluso vulnerando algunas de las promesas electorales del Partido Popular, como por ejemplo pongo un ejemplo, el de echar marcha atrás a la ley antitabaco. Bueno, pues eso, que es una nimiedad, pero que mucha gente, muchos empresarios que tenían su bar pensaban que iba a ser derogado una vez que accediera el Partido Popular al gobierno, pues ahí ha quedado y sigue en pie esa medida. El colmo es la alianza de civilizaciones, que es la típica chorrada que hubiese costado un minuto cargársela y sigue funcionando. Ahí está. Permítanme que hagamos una pausa publicitaria, boletín informativo y rematamos la tertulia, que tenemos que hablar de taquígrafas que no saben taquigrafía y que a pesar de todo entran a cobrar un dinerillo de la Junta de Andalucía porque son de comisiones obreras, hombre. Madrid es radio 99.1. Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza. Comenzar a cuidarte. Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita.
Vitalgrana, zumo de Granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737. Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo. Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma. Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es. ¿Qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? Y otro, y otro... Tranquilo, con renta garantizada no pasa nada, porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral. Infórmate 91 535 67 27 y en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua. La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448. En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita. Es Radio. Son las 10, las 9 en Canarias. Es Radio. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos concluyen hoy la cumbre de Panamá que va a aprobar la primera reforma de este foro. Bajo la idea central de la comunidad iberoamericana en el nuevo contexto mundial, los mandatarios van a aprobar la Declaración de Panamá, un plan de acción, la resolución sobre la renovación de las cumbres y una docena de comunicados especiales propuestos por los países. Este año la cita se celebra con la ausencia de más de la mitad de los presidentes del Cono Sur y también del rey Juan Carlos, convaleciente, como saben, de su operación de cadera. El monarca ha agradecido a través de un mensaje de vídeo los deseos de recuperación que le han hecho llegar desde allí y apostaba en ese mensaje por la renovación de la cumbre. España, representada en esta cumbre por el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, entiende que la renovación de la conferencia es necesaria para atender mejor a la comunidad iberoamericana de naciones de la que todos formamos parte. En el año en que se celebra el 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, quiero felicitar al presidente de la República de Panamá, don Ricardo Martinelli, y trasladarle mi enhorabuena por la realización y organización de la 23ª cumbre. La cumbre es uno de los temas de la prensa nacional. Vamos con el resumen. ¿Qué temas destacan hoy los periódicos? Verónica Jorro, buenos días. Buenos días. Dos son los temas que se destacan hoy en las portadas de los diarios. Por un lado, el caso Bárcenas y por otro, los 10.000 puntos en los que se encuentra la bolsa española. El diario El Mundo titula: la bolsa vuelve a los 10.000 puntos con un 40% de dinero fuera. Y sobre el juicio ayer en Toledo, en el que declararon la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, dice: Cospedal no sabe si en el
del PP, otros líderes compraban en B. Por su lado, El País abre con el caso Bárcenas. Es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal. El diario de Vocento titula: Bárcenas sigue acusando sin pruebas, y sobre la bolsa dice: el IBEX supera los 10.000 puntos por primera vez desde 2011. La Razón: la bolsa supera los 10.000 y Bárcenas reconoce que no puede probar la contabilidad B. Por último, Libertad Digital abre con un informe de Domingo Soriano sobre las eléctricas que se encuentran en pie de guerra por las primas a las renovables, y destaca que las grandes compañías temen la factura verde. Este año las subvenciones superarán los 10.000 millones y el déficit está en 28 millones. Gracias, Verónica. Vamos ahora con la crónica internacional. Más de 3,4 millones de personas de 7 ciudades en 3 provincias distintas se han visto afectadas por el terremoto más intenso que ha vivido Filipinas en los últimos 20 años. Ángela Martelay, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres en Filipinas ha elevado ya a 175 el número de muertos en el terremoto de 7,2 grados de magnitud que sacudió la región de Visayas, en el centro de Filipinas, el pasado martes. En su último informe, el organismo apunta además a que en total 487 personas resultaron heridas y otras 17 permanecen desaparecidas desde el martes. Es Radio. Tiempo ya para los deportes. Jorge Lorenzo apura sus opciones en el Gran Premio de Australia. Jesús Sánchez, buenos días. Muy buenos días. El piloto mallorquín se ha hecho con la pole y mañana se dará por delante de Marc Márquez. Recuerden, si Márquez gana la carrera y Lorenzo es tercero peor, el debutante será nuevo campeón del mundo. Valentino Rossi partirá desde la tercera plaza, mientras que Dani Pedrosa lo hará desde la quinta en Moto 2. Mejor tiempo para Pol Espargaró y el mejor en Moto 3 ha sido Luis Salón. Gracias, Jesús. Terminamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado posibilidad de precipitaciones localmente fuertes a primeras horas de la mañana en el extremo occidental de Andalucía y temperaturas en descenso en casi toda la península, nuboso o muy nuboso con posibilidad de lluvias en el resto de España. Pues así terminamos, volvemos con más noticias, será a las 11, cuando sea las 10 en Canarias. Hasta entonces se quedan, como siempre, con Luis del Pino y Sin Complejos. Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. redondoiglesias.com. El fin de semana también es radio. Todos los sábados y los domingos, después de Jungla de Asfalto, a las 12 del mediodía, continúa la mañana del fin de semana. Y les adelanto que vamos a recitar poesía. Poemat, un festival de los pies a la cabeza, con grandes cantautores. Más cosas, nos visita Chenoa, con su nuevo disco. Juan Pablo Fusi, nuestro querido historiador, nos da lecciones sobre historia contemporánea. Y además celebramos 250 años de apuestas y loterías del Estado, que por cierto, a ver si nos toca. Todos estos temas y algunos más en la mañana de fin de semana, sábados y domingos, después de Jungla de Asfalto, aquí en Es Radio. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. ¿Dormax combate el insomnio desde la causa, doctor Martín Vázquez? Efectivamente. En muchos casos el insomnio está ligado a procesos de ansiedad, estrés o nerviosismo que nos impiden dormir y descansar las horas que necesitamos, lo cual afecta directamente a nuestra salud. Y es en este punto donde Dormax ejerce su doble acción. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus ingredientes relajantes y de la melatonina, combate el insomnio desde la causa, paliando la ansiedad y el estrés, ayudándonos no solo a conciliar el sueño, sino también a disfrutar de un merecido descanso. El objetivo de Dormax es ayudar a combatir la causa del insomnio. Dormax, complemento alimenticio de fórmula única y natural, de Laboratorios Acta Pharma. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, queridos tertulianos, ¿ustedes han contratado alguna vez a una taquígrafa que no supiera taquigrafía y le han cargado la facturilla a la Junta de Andalucía? No, pues Comisiones Obreras resulta que lo ha hecho, según informa hoy el periódico El Mundo. Había mucho desorden ahí, por lo visto. Había mucho desorden, dice Tosho, sí. Bueno, ahora llaman a las cosas de cualquier manera, ¿no? Eso de desorden. Yo
sinceramente, España es un país donde los problemas parece que tienen una inercia y nunca se disuelven las cosas cuando deben, pero que a estas alturas UGT y comisiones continúen funcionando después de todo lo que ha salido a la palestra es algo que excede mi capacidad de comprensión. O sea, ¿cómo pueden los sindicatos en estos momentos, con la cantidad de chanchullos que se han publicado ya, no estar sometidos a una intervención judicial? No lo entiendo. ¿Ustedes? Pues mira, pues que desde el punto de vista empresarial es incomprensible la noticia. Y desde el punto de vista empresarial y de las empresas a las que yo represento, que son las muy pequeñas o muy pequeñísimas, sencillamente es impensable que un empresario contrate a alguien para hacer un trabajo que no sabe hacer o está incapacitado para hacerlo. Puedo pensar que en algún grupo empresarial importante, pues alguien, bueno, pues para agradecer algo o para facilitar, no sé, la ascensión de un sobrino o un familiar, pues que ocupe un cargo importante sin estar preparado para ello. Pero desde luego en el mundo empresarial que yo vivo, en el que vivo diariamente, es impensable que se contrate a un taquígrafo o a un contable o un auxiliar administrativo si no está capacitado para hacerlo. Punto pelota. Por lo tanto, si lo han hecho, imagino que es lo que ha salido, y si ha salido eso, imagino que habrá muchos más taquígrafos, muchos más contables, muchos más auxiliares administrativos, pues bueno, desde luego se podrá dar en un sindicato, pero desde luego en el mundo empresarial donde yo vivo es... Pero se podrá dar en un sindicato porque no pagan ellos. Claro, tiran con pólvora del rey, ¿no? Es muy fácil cuando juegas con el dinero, cuando no te juegas tu dinero y utilizas el dinero de los demás, además de forma artera y ilegal, como en este caso, ¿no? Preguntabas, don Luis, ¿cómo es posible que los sindicatos sigan en pie? Pues muy sencillo, porque los sindicatos forman parte de la partitocracia que está instaurada en España desde hace ya mucho tiempo, y esa propia partitocracia no quiere o ha impedido que los sindicatos desaparezcan, porque los sindicatos, per se, han sido ya barridos de España. Es decir, los españoles le han dado la espalda a los sindicatos. Con esta crisis económica se ha descubierto que los sindicatos no defienden realmente los intereses de los trabajadores, sino que defienden sus propios intereses. Un momento, interrumpo para hacer una precisión, porque luego don José Luis Fernández de Uso me regaña. Cuando hablamos de sindicatos, en este contexto nos referimos UGT y comisiones obreras. Al sindicalismo vertical. El bisindicalismo vertical, porque son dos sindicatos. El antiguo sindicato vertical se dividió en dos, no es más que eso. Bien, pues sí, efectivamente. La cuestión es que los españoles le han dado la espalda a los sindicatos. Su número de afiliados ha bajado. Ya era mínimo, pero ha bajado durante la crisis. El apoyo ciudadano a las manifestaciones y convocatorias de comisiones obreras y UGT se ha desplomado. Se vio en la última huelga general y se verá en las próximas. Durante la presente crisis, el número de huelgas por parte de los trabajadores ha descendido en comparación con la crisis de principios de los años 90, lo cual es muy significativo. Los españoles, digamos que a los sindicatos les ha caído la careta y los españoles han descubierto lo que realmente son los sindicatos, que no es otra cosa que organizaciones dedicadas a vampirizar los recursos públicos, es decir, a meternos la mano en el bolsillo, por supuesto, con cobertura legal. La autorización, efectivamente, con cobertura legal y la autorización y la connivencia de los partidos políticos, pero meternos la mano en el bolsillo para aprovecharse en beneficio suyo. Yo creo que la imagen más plástica de lo que son ahora los sindicatos la ha dado esa manifestación, por llamarlo de alguna manera, de 50, 60, 70 personas, no pasaban de ahí, que trataron de acosar a la jueza Laya. En nombre de la clase obrera. O sea, la clase obrera en Andalucía son 50. 50 60. Además, a la clase obrera no se le puede juzgar, por lo visto. Claro, ¿no? O sea, sí, además, aparte que no se le puede jugar, pero vamos, claro, pero es que no se puede jugar a ellos. Para los demás. A ellos, ¿no? Pero eso es un grupo muy pequeño, eso sí, bien organizado, capaz de lo que sea, porque hace falta echarle bemoles para ir a acosar a una juez que está haciendo lo que puede, Y eso es lo que, desgraciadamente, son los sindicatos. Bueno, yo si me hubiera llevado por la cara, pues 600.000 euros, 1 millón de euros, 100.000 euros, pues también iría a acosar a la juez y a usted mismo, vamos, para defender la cosa parné. es peor todavía, porque muchos de esos que estaban ahí seguro que no se han llevado los 500.000 y los 600.000, se conforman con bastante menos. Sí, pero usted es muy negativo, ¿no? Yo creo que yo esta noticia la enfoco de manera optimista. Yo creo que
que está muy bien que ciertas profesiones que ya van desapareciendo en la era digital, pues las salvaguarden los sindicatos. Yo no conozco a ninguna taquígrafa. A mí me parece que esa profesión que exista todavía y que sean capaces de encontrar una, pues tiene cierto mérito. Pero lo peor es que ni siquiera sabía esa profesión. Eso es lo terrible. En la época digital en la que todo son grabaciones, es software, que haya una taquígrafa todavía, pero yo creo que eso está muy bien. Podemos hablar con Toso y que cree un puesto de operador de Abaco. En el Congreso las hay. Pues tú fíjate si llevamos esta chica al Congreso. Vamos, las actas del Congreso van a quedar en blanco todas, ¿eh? Sería gracioso el asunto, sí. Ese es el optimista. En fin, bueno, aprovechando que tenemos a don Manuel Llamas aquí en la tertulia y también a don Iván, ¿cómo podrían ustedes explicarnos ese dato que, dicho así descarnadamente, pues hombre, suena mal, pero tampoco se hace mucho la gente una idea? Eso de que la morosidad de la banca haya alcanzado el 12%, que no se conocía desde hacía 50 años, al final, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Hombre, pues quiere decir que tenemos un grave problema financiero que está aflorando y que, a ver, tiene su lado negativo, pero sobre todo su lado positivo. O sea, lo que era incomprensible era que la morosidad de la banca española fuera del 6%, como fue hasta hace 2-3 años. ¿Por qué? Porque era un dato irreal. Ahora está aflorando la morosidad real del sistema. ¿Por qué era irreal? Era irreal porque se permitía, con la connivencia de los supervisores financieros, el Banco de España y el gobierno, en este caso el anterior gobierno socialista, que los bancos pudieran refinanciar sine die préstamos fallidos. Es decir, usted, don Luis, a mí me debe 100 euros, yo sé que usted no me los va a devolver, pero aún así, mañana vence el plazo, yo le refinancio, es decir, le doy otro plazo, para que un plazo más, pues le doy otra semana para que me vuelva a pagar. A sabiendas de que no le voy a pagar, pero así no lo mete usted en el balance. Exacto, a sabiendas perfectamente de que usted no me va a pagar. Por lo tanto, no figura mi balance como préstamo fallido, no figura, por lo tanto, como préstamo moroso. Eso ha cambiado, gracias, sobre todo, en este caso, al Ministerio de Economía, que en su día hizo una labor de transparencia permitiendo que aflorara la morosidad. Y eso es lo que se está traduciendo. Este dato es lo que refleja este dato, la morosidad del sistema financiero, no solo a nivel de promotores inmobiliarios, que es donde se acumula el grueso del problema financiero en España, sino también aumento de la morosidad hipotecaria, porque evidentemente los españoles son lo último que dejan de pagar es la hipoteca. Pero, evidentemente, una situación con un 25-26% de paro llega un momento en el que también se deja de pagar la hipoteca. Se refinanciaban muchísimas hipotecas y ahora muchas de esas hipotecas se dejan de refinanciar. También morosidad empresarial. Se refinanciaban muchísimas empresas. Antes don José Luis aludía al tema de Fagor, al tema de Picolín, este tipo de empresas que han caído. Fagor y otras empresas es un claro ejemplo de que la banca ya no está dispuesta a refinanciar modelos de negocio y deudas que saben que son impagadas. Por lo tanto, esto, que es evidentemente un dato dramático, tiene su lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo? Que es necesario que exista transparencia y que se refleje la realidad del sistema. Y es normal que en una situación como la que estamos viviendo, la morosidad alcance este tipo de niveles. Lo que pasa es que esto también contrasta mucho con cómo se hacen las cosas aquí, contrasta mucho con cómo se hace en otros países, como estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, cuando se empieza a hablar de las hipotecas subprime, que no es otra cosa que hipotecas que la gente no puede pagar porque se le concedió a gente que no podía pagarlo de antemano, se tomó una decisión muy rápida, que fue apuntarse inmediatamente las pérdidas en el mismo año en que se conocía que se iban a producir. Es lo que llamaban el mark to market. O sea, vamos a valorar los activos en lo que realmente valen hoy, no en lo que dicen los libros que valen o en lo que yo le puedo convencer a mi regulador que vale. No. Hoy vamos a tomar la decisión de apuntarnos hoy mismo la pérdida que ya sabemos que se va a producir, y lo sabemos hoy, y por tanto la asumimos hoy mismo. ¿Eso qué supone? Supone una caída enorme en la valoración de los bancos, supone pues la llegada de una crisis muy rápida, pero a su vez supone que podemos empezar a poner los instrumentos necesarios para sanear, en este caso, el sector financiero. Es una caída muy grave, pero es también el momento de salida de la recuperación, o por lo menos del saneamiento del sector bancario en Estados Unidos. Y por eso, su salida de esa crisis es mucho más rápida de la que hemos tenido aquí, donde se ha estado pues jugando un poco con lo que la legislación permitía, llamando a las cosas por un nombre distinto al que realmente tenían, en aras de intentar dar una sensación de estabilidad, de que estábamos en la Champions League de la banca, ese tipo de cosas. ¿Y cuándo lo van sacando? Pues cuando creen que los resultados de otros ámbitos del banco pueden ir, digamos, contrastando o compensando
las pérdidas que van aflorando, que no es que sean nuevas este año, sino lo que es nuevo de este año es el reconocimiento de que existen, porque existían desde hace bastante tiempo. Entonces, este no reconocimiento de las pérdidas, este no reconocimiento del problema, lo que supone es que retrasamos mucho el periodo en el que empezamos a sanear la banca. Y eso es pues unas consecuencias también muy negativas para la economía española, porque cuanto antes se ponga a solucionar el problema, en general, como todo en la vida, pues antes sales del problema en el que te has metido. Y en ese sentido, pues hemos perdido unos años preciosos. Don Alfonso. No, yo muy brevemente, siempre desde el punto de vista mío, que es muy particular en este punto, en el sentido de que, bueno, yo no soy tan positivo, yo creo que esto es una muy mala noticia, pero no por los bancos, sino sencillamente porque esto es la consecuencia de que la gente, como tú decías antes, deja de pagar casi muchas cosas menos la hipoteca, pero al final termina dejando de pagar la hipoteca. Es decir, llevamos unos años que la gente va ajustando, y en un momento que ya no puede ajustar más y tiene que dejar de pagar los préstamos, especialmente la hipoteca. Pero para mí, yo creo que para el sector que represento esto es una muy mala noticia, porque esto es un argumento más que se da a la banca, precisamente para seguir cerrando el grifo de financiación a las pymes. Esto es así de sencillo. Es decir, ahora los bancos tienen un argumento mejor y más sólido para poder seguir diciendo que ellos no pueden poner en completamente falaz. Bueno, sí, por Dios, los mismos clientes que hace 3 años. Sí, por Dios, es falaz, pero que el resultado sigue siendo más negativo para nosotros. Por lo tanto, es decir, yo las cosas puedo tener mi opinión de ellas, pero no las puedo cambiar. Y si la banca ha cortado el grifo y ahora mismo tiene un argumento más para cortarlo, pues lo va a decir. Porque es muy sencillo, porque efectivamente todos los fallidos los tiene que provisionar y en el momento que tenga que provisionar va a decir que tiene menos tesorería, tiene menos liquidez y por lo tanto tiene más responsabilidad de cara al Banco de España. Para nosotros es muy mala noticia, al margen de que para el sistema financiero español es una mala noticia, eso sí es verdad, pero para los empresarios es fatal. Sí, pero es fatal para todos, porque es un ejemplo más de cómo aflora el ocultamiento sistemático de la verdad a los ciudadanos, cómo estamos viviendo una política ficción, ¿no? Es decir, todas las mejoras económicas que se pretende atribuir al gobierno carecen realmente de base real. Es decir, aquí todo lo que ha pasado es que efectivamente España hace 2 años a lo mejor podría teóricamente haber quebrado, pero todos sabemos que el sistema euro no se puede permitir la quiebra de España y de Italia, y por tanto al final el Banco Central Europeo acabó diciendo pago lo mismo un bono alemán que un bono español, y encima el bono español es más rentable, y entonces la prima de riesgo ha bajado. ¿Ese es el gran mérito de Mariano Rajoy? Pues es un mérito ninguno. En cambio, la economía real, ¿dónde está? Pues en el cierre continuo de fábricas, en el cierre continuo de negocios, en el cierre continuo de locales, en el hecho de que la gente no tiene financiación, en el hecho de que aumenta la morosidad, que por supuesto el fenómeno que habéis explicado es clarísimo, pero no es solo eso lo que está pasando, es que está aumentando realmente la morosidad. Sí. Es decir, es que la ola del quedarse sin dinero le está llegando cada vez a más gente, y además como consecuencia fundamentalmente de que aprieta también quien puede quitarte el dinero de la banca, que es la agencia tributaria o los ayuntamientos o los entes públicos, que cuando tienes un dinero de tu nómina de 1.500 euros en Bankia, llega de repente una orden del Ayuntamiento de Madrid y te levanta 800 euros porque le debes el IBI, ¿eh? Entonces, claro, pues el que se ha quedado sin 800 euros porque debía el IBI, pues le quedan 700 para vivir, entonces no puede pagar la hipoteca. Es decir, que en buena medida la insolvencia y la morosidad está también provocada por el aumento de impuestos. Es decir, tú no puedes aumentar impuestos a gente que tiene cada vez menos renta, porque estás en lugar de creando un círculo virtuoso para arreglar la economía, estás agravando el círculo vicioso que trae el desastre. De todas formas, solo un detalle. En cuanto al cierre del grifo del crédito, no se suele explicar que hay crédito. Y mucho, es decir, bancos y cajas conceden crédito. La cuestión es que una parte muy sustancial de ese crédito es acaparado por el sector público. Claro. Y es muy importante, es el efecto expulsión, el efecto crowding out. Es decir, bancos y cajas prefieren prestar dinero al Estado porque hay una garantía de que les va a ser devuelto que a empresas o particulares. Pérez, claro. Entonces, ante ese análisis de riesgo, se presta de forma prioritaria al sector público, lo cual es terrible. Está todo relacionado. El Estado sigue demandando deuda. ¿Por qué? Porque sigue incurriendo en déficit todos los años. ¿Por qué? Porque como no hace política, no es capaz de reducir el gasto para a su vez pues empezar a presentar unos déficits reductivos o ya tirando a cero. Como cada año nos seguimos endeudando más, claro, lo que la gente parece que no sabe es que durante los 2 años del señor Rajoy seguimos endeudándonos cada vez más. Claro. Seguimos disparando el gasto público. Entonces, 250 millones de euros diarios. Lejos de aplicar una política con mayúscula de, bueno, vamos a tener que reducir los gastos y aumentar los ingresos para atacar el problema. No. ¿Hemos reducido los gastos? Nada. Lo que sí hemos hecho es aumentar los ingresos a base de subir los impuestos a los ciudadanos. Pero claro, eso tiene efectos dramáticos. ¿Por qué? Porque requiere más endeudamiento, con lo cual los bancos, como tú dices, prestan antes al Estado que a los ciudadanos. Segundo, porque atrofia el crecimiento económico. Y más cuando por esa falta de política clara, valiente y tal,
pues la gente no tiene unas expectativas mejores de aquel futuro. No nos han contado, no nos han relatado hacia dónde va la economía española o el país en su conjunto. O sea, la falta de una visión política clara, la falta de convicciones, la falta de establecer unos parámetros por los que nos vamos a mover de aquí a unos años, la falta de un relato de hacia dónde vamos, es también muy perjudicial para el crecimiento económico. Y es todo ello una especie de círculo vicioso que hace que cuanto peor nos gobiernen, peor vamos a salir adelante, menos renta vamos a tener. En fin, por eso necesitamos un gobierno valiente, con convicciones y que deje las cosas. No me extraña la noticia del otro día de que el consumo de pan había crecido por primera vez en décadas. Y como sigamos así, en 24 años. terminamos con aumentando el consumo de achicoria y de cosas por el estilo. A mí me dijo un amigo que tiene un alto cargo en uno de los grandes supermercados nacionales que, preguntándole pues cómo iba, hace ya unos meses de esto, cómo iba el robo, por ejemplo, en las tiendas y tal, que una cosa que habían detectado es que mucha gente iba a estas grandes superficies y comía allí. O sea, no robaba porque los sistemas pero se tomaba pues unos pasteles o una onza de chocolate o abría una lata de mejillones y se la comía. Eso estaba pasando. Bueno, pues que sepáis que desde primeros de año ya no es que se haya disminuido el gasto corriente para el consumo de alimentos, sino que lo que ha disminuido es el volumen de peso. Ojo, o sea, ya no es que se compren productos más baratos, no, es que se producen se compran menos incluso, aun siendo más baratos se compra menos peso. Eso viene pasando desde principios de año. Atentos a la jugada, Don Rubén Fernández, ¿qué dicen nuestros oyentes en el contestador? Bueno, pues dos temas monopolizan hoy el contestador prácticamente. El primero de ellos, esas grandes esperanzas que ha levantado esas dos plataformas, la de Albert Rivera, Movimiento Ciudadano, y la presentada por también Vidal Quadras. Si realmente salen adelante partidos que defiendan de verdad la nación española, será una gran noticia. En cualquier caso, yo estoy dispuesto a votar hasta el diablo con tal de desalojar al PP del poder, porque las traiciones que más duelen son las de aquellos en quien confiabas. A mí la plataforma de Alejo Vidal Quadras y Santiago Abascal, o la de Albert Rivera, me parecen perfectas, me parecen buenísimas, para un buen toque de atención al PP. Pero ahora, aviso a navegantes, que no esperen que luego vayan a sacar muchos votos, porque en cuanto que éstas se monten en serio como partido político, el PP, a renglón seguido, va a ser cuando empiece a bajar los impuestos. Si Vidal Quadras, el PP, lo lleva en las listas, no crea la plataforma y no se presenta. Pero vamos a ver, no está criticando todo lo que está haciendo el Partido Popular. ¿Cómo puede ni por un ligero momento formar parte de esas listas? O sea que es en función de que si nos llevan o no nos llevan, ¿no? Ole sus pelendengues, 2 catalanes y una vasca quieren salvar a España. Y un gallego se ha propuesto hundirla. ¿Quién ganará? Buena pregunta. Bueno, don José Luis, esa crítica que hacía una oyente a don Alejo. ¿Es la que llamaba desde Génova 17 directamente? Bueno, yo creo que es un argumento muy manido. Es decir, vamos a ver, Alejo Vidal Quadras es una persona que ha demostrado una fidelidad al Partido Popular probablemente más allá de lo razonable. Ha intentado hablar con la secretaria general al menos 7 veces desde hace 3 años. Es el vicepresidente del Parlamento Europeo, o sea, no es un don nadie, es una persona a la que sus compañeros eurodiputados le han conferido uno de los cargos más importantes del Parlamento. Ha pedido que se reúna la Junta Directiva Nacional para poder decir este tipo de cosas. Es decir, si hay alguien legitimado para no estar, en el caso de que vaya a suceder así, en las listas del PP, incluso por meterse con él en razón de los errores del PP, es Vidal Quadras. Entonces, claro, el argumento de que, como no van las listas, se enfrentan o no, es que yo creo que en estos momentos, seguramente, si el PP le propusiera a Vidal Quadras en las listas, Vidal Quadras diría que no, o pondría unas condiciones muy fuertes, diciendo, vais a hacer esto, vais a hacer esto, vais a hacer esto, no, pues entonces no quiero ir en esas listas. De manera que ese argumento, que me perdona nuestro oyente, es un argumento muy pobre. Es un argumento ad hominem realmente muy pobre. Don Rubén, ¿qué más dicen nuestros oyentes? El segundo tema que no despierta tanta unanimidad es esa declaración de ayer de María Dolores de Cospedal en los juzgados de Toledo, en los cuales tuvo un cara a cara con el tesorero Luis Bárcenas. Buenos días, sin complejo, de don Luis del Pino. Ayer lo de Bárcenas y en la señora de Cospedal. Pues ¿sabe qué le digo, don Luis? Que no puedo dar ni si tengo confianza en Cospedal, en el otro por supuesto que no, pero tengo mis dudas, dudas grandísimas. No me creo nada del Partido Popular porque nos ha mentido.
parece que la señora Cospedal ha hecho muy bien llevando a juicio a un señor que dice que ya ha cobrado 15.000 euros sin ninguna prueba. Y si no los ha cobrado, pues hace muy bien de ir al juzgado y que el señor, a ver, que es el que ha acusado, que demuestre que los ha pagado. Porque eso de decir yo te di un sobre un día por la mañana, me fui a tu despacho y te di el dinero, eso no es ninguna prueba. El señor Bárcenas lo que tiene que hacer es devolver todo el dinero que nos ha robado a todos los españoles y tiene en Suiza. Y luego, después de eso, que hable lo que quiera y que cante ópera. Yo estoy de acuerdo con lo que dice este oyente. Efectivamente, el señor Bárcenas es un señor que ha acumulado una fortuna en Suiza y por tanto es un presunto delincuente y por tanto pues uno tendería a no creerse sus palabras. Ahora bien, hay un pequeño detalle, querido oyente. Este señor ha acumulado una fortuna en Suiza mientras estaba de tesorero de un señor que se llama Mariano Rajoy, con lo cual también el señor Mariano Rajoy tendrá que explicarnos cómo es posible que su tesorero levantara la pasta que levantó sin que nadie se enterara, ¿no? El señor Luis Bárcenas va a pasar a la historia del derecho penal, porque resulta que es una persona a la que le acusan de tener un dinero que nadie reclama. Es que esto es muy gracioso. Sí, es decir, cierto, tiene 50 millones de euros, pero nadie ha dicho me los ha quitado a mí. O sea, son 50... Es decir, en realidad el señor Bárcenas podría decir, no, me los encontré en el retiro. Incluso estuve preguntando a ver si eran de alguien y no eran de nadie. Entonces los tengo yo. Probablemente... No, es verdad. Es que tiene gracia esto. ¿Te pasa algo si lo reclamas? Porque... sí, voy a intentarlo. Tiene gracia que algunos del PP digan que explique de dónde ha sacado su dinero. Oiga, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo que explique de dónde ha sacado su dinero? ¿De dónde lo va a haber sacado? ¿Se lo ha robado a Cáritas o qué? O sea, es que es una cosa inaudita. O sea, pero fíjense, en serio, es que tiene un dinero que nadie echa en falta. ¿Pero cómo es esto posible? De ahí que no sea... Era un hurto de hallazgo. Pasó un día, porque no, y se lo encontró, claro, un hurto de hallazgo que ya no está en nuestro Código Penal, pero bueno, habrá que recordarlo, ¿no? De ahí que no sea, es decir, el hecho de que efectivamente nadie reclame el dinero es significativo, pero yo creo que lo que hay que preguntarse en realidad es qué gana el señor Bárcenas acusando al Partido Popular y a María Dolores de Cospedal de este tipo de pagos, tejemanejes, etcétera. Porque lo que estamos hablando aquí es de algo tal y como relata la versión de Bárcenas, de la financiación ilegal del partido. De la financiación ilegal, bueno, es que realmente no hay un delito o no es ilegal este tipo de financiación, es alegal, por decirlo así. Es decir, la financiación en España tiene una serie de problemas estructurales que no es solo del Partido Popular, es de todos los partidos políticos, y como consecuencia se producen este tipo de historias, es decir, por las cuales un partido que está en el gobierno a cambio de licitaciones públicas, que es donde realmente se maneja el dinero, grandes obras, etcétera, cobra sus comisiones. Lo hemos visto en el PSOE, lo estamos viendo ahora en el Partido Popular con el señor Bárcenas, y lo vimos en partidos nacionalistas en Cataluña con el tema del Palau y tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, es que el sistema funciona así. Y Bárcenas no gana absolutamente nada haciendo lo que está haciendo. Al revés, Bárcenas está en una situación entre la espada y la pared, por la cual, al ver que iba a caer y iba a ser la cabeza de turco de todo este tema, ha empezado a desvelar la realidad. Por lo tanto, yo creo firmemente en la palabra de Bárcenas. Que sea un delincuente o no, me da exactamente igual. La cuestión es si dice o no la verdad. Y yo creo que a día de hoy está demostrando que la verdad es su versión, no la del Partido Popular. Doña Nuria Richard, ¿qué dicen a través de las redes sociales los oyentes? Pues venga, empezamos por Twitter. Dice Benidorm, dice al final va a ser que toda España va a querer ser separatista para no ser gobernada por Rajoy. Otros tweets, por ejemplo, David, vaya un culebrón que es el Partido Popular, como Falcon Crest, dinero negro, traiciones, paternidades no reconocidas, espionajes, etcétera. Pues sí, entre paternidades reconocidas, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Paternidades extrañas. Hay alguna que no está reconocida de todos modos, ¿eh? Hombre, con el tesorero de Bárcenas casi sería como Luque Luchano prácticamente, ¿eh? Hombre, hay que reconocer que el episodio de Método 3, Sánchez Camacho, Moragas, parece de Mortadelo y Filemón. Es de una indignidad. A nada que sea medianamente cierto lo que hay ahí y lo que se está diciendo, no sé si por las redes sociales o por los de boca a oído. Lo que es increíble es que un partido serio siga teniendo como representante político en una región tan importante como Cataluña a una persona como doña Alicia Sánchez Camacho. Que independientemente de ese escándalo, ha desplomado, o sea, ha hundido el Partido Popular, pero el Partido Popular es nada ahora mismo en Cataluña. Es decir, no es que solo tenga una actuación
personal y a nivel político ciertamente despreciable desde mi punto de vista, porque lo que está surgiendo en Método 3 son las propias denuncias que está realizando el director de Método 3, que está empezando a desvelar un poco la trama, y además ha publicado un libro al respecto, sino el hecho de que ya por su propia labor, independientemente de temas morales, es que su actividad política es que ha hundido el Partido Popular. Es que el Partido Popular en Cataluña ha desaparecido, está en línea de desaparecer. Sí, pero vamos a ver, todo eso es cierto y lo sabemos, pero pasa exactamente igual. El problema con el PP es que eso pasa en Cataluña, pasa en el País Vasco. Es decir, el PP vasco ha tirado por la borda 2 de cada 3 votos de que tuvo el Partido Popular del País Vasco en el mejor momento, ¿no? Pero es que en el caso de la señora Sánchez Camacho, es decir, una persona que tiene un pacto, según se ha publicado en la prensa y no se ha desmentido, por lo cual si alguien desvela lo que hizo tiene que pagar no sé cuántos millones de euros, bueno, es que, oiga, mire usted, es que eso es una conducta que es típicamente insoportable en un líder político. Es decir, esa es una conducta que uno podría encontrarse en un criminal estándar, pero no en una persona que representa dignamente a sus compatriotas. Eso no es tolerable. Doña Nuria, ¿qué más dicen nuestros oyentes? Pues Hámster enfurecido dice, por ejemplo, Rajoy subió impuestos para descolocar a la izquierda y no recurre el Faisán para colocar a la Berchale en el Parlamento. Y a través de Facebook, ¿qué dicen? Alan dice, Don Llamas tiene toda la razón, el centro no existe, es la nada, es la excusa del PP para no dar ninguna batalla ideológica. O Enrique dice, los nuevos partidos que se suponen saltarán al ruedo tendrán que hilar muy fino, ya que el populacho está muy, muy quemado. Francisco, sobre el Faisán, voy a mandar la sentencia del Faisán al programa de Iker Jiménez para que la analicen. María, aquí hay un apoyo, voto para Alejo o para Albert, lástima que solo somos 2. Natalia, mi problema con Ciudadanos es que comparto con ellos muchas cosas, pero no acabo de situarlo ideológicamente, aunque esto tal vez sea más una ventaja que un inconveniente. Bueno, doña Nuria, queridos oyentes, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Manuel Llamas. Muchas gracias, don Alfonso Tezanos. Gracias. Muchas gracias, don Iván Espinosa. Muchas gracias, don José Luis González Quirós. Muchas gracias también a don Rubén por esas llamadas en el contestador. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a nuestro debate entre caballeros. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Es una pena, pero se termina hoy la colección de 3 CDs baladas en español. Se han vendido miles de copias aquí en Es Radio. Ha tenido un éxito sin precedentes y otra cosa, se ha regalado muchísimo. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. Pues se ha regalado muchísimo a los padres, muchísimo a los amigos. Si ustedes quieren disfrutar o regalar también estas baladas, hay que reservar uno de los últimos ejemplares en este número, 902 29 10 29. Se alejó de mí en un atardecer con un beso a flor de piel. Pues como les decía, son 3 discos y 50 canciones, pero canciones preciosas, los números 1 de los años 60 y 70, todas ellas cantadas por los mejores artistas. Soledad es tan tierna como la amapola. Y todas cantadas en nuestro idioma, para que las comprendamos bien, para que las cantemos. Es una selección de verdad muy buena y exclusiva, porque solo se puede encontrar aquí, en la radio, en este número que les vamos a recordar, porque amigos, es el último día, el 902 29 10 29. Bueno, y lo que les decíamos antes, los mejores artistas, tanto nacionales como internacionales, porque seguro que les sorprende escuchar a Iva Zanicki cantando esta canción. Los míos creo no debe ser. Esta es una canción maravillosa que nos encanta y también, bueno, ¿qué me dices de esta, ¿Qué me dices? Hoy daría yo la vida. O Sandro Jacobe y su Jardín Prohibido. No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían. Baladas para volver a enamorarnos, para bailar lento, para recuperar aquellos recuerdos tan bonitos que nos traen estas canciones. Bueno, pues reserven su colección porque se termina ya, en el 902 29 10 29. O también en nuestra web pueden verla, es musicadesiempre.com. Y el precio está muy bien porque los 3 CDs mantienen la rebaja, que esto costaba antes 40 euros y cuesta ahora solo 33 euros más gastos de envío, que está, pero que muy bien. Voy a perder la cabeza
Y para todos los oyentes que encarguen ahora la colección, por ser el último día, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, como ustedes quieran. Se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902 29 10 29. Pues no se olviden ustedes de que es el último día que pueden conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en el 902 29 10 29. Han sido mis caricias. ¿Nos habrá tocado el Eurojackpot de la 11? Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido 7, 22, 24, 25, 41, soles 1 y 3. Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Bueno, pues esa es la música que anuncia el inicio del torneo, de la justa, del debate entre caballeros. Muy buenos días, don Emilio Campmani, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis del Pino, muy bien. Muy buenos días, don Luis Peiro, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, un poco acatarrado me temo. Un poco acatarrado. Sí, va tocando. Ya, por Dios, pues vamos a poner un poquito de marcha en forma de corte sonoro sobre el tema del que quiero que ustedes debatan. Procedan con cuidado, ¿eh? Bueno, eso era lo que sucedía el pasado 10 de octubre en el Congreso de los Diputados, cuando unas activistas de Femen pues se quedaban con los senos al aire. Ha quedado elegante eso, de verdad, con los senos al aire. Y empezaban a gritar aborto es sagrado mientras intervenía el señor Gallardón en la tribuna. Yo me gustaría saber, estos dos caballeros que participan en el debate, ¿qué opinan de ese episodio? ¿Quién quiere abrir fuego? Bueno, pues si quieres empiezo yo. Lo primero que se me ocurre es que es una operación de comunicación absolutamente eficaz y de éxito. Es decir, se ha hablado de esto en las oficinas, en las casas, en los bares, los mentideros políticos. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que hacen 3 personas de una organización que en toda España tiene, atención, entre 15 y 20 personas, nada más. Es decir, nunca tampoco logró tantísimo. Con lo cual, me quito el sombrero y me imagino que habrá gran envidia por parte de publicitarios, asesores de comunicación, etcétera, etcétera, que nunca jamás han conseguido tanto éxito, por mucho que se han estrujado las meninges, ¿no? Segundo lugar, yo no estoy de acuerdo en que se vaya a la tribuna del Congreso de los Diputados ni del Senado a manifestar protestas. Sé que hay ámbitos, por ejemplo, el mundo municipal, donde el público va y aplaude y chilla y ese tipo de cosas. Yo creo que en el parlamentarismo occidental eso no es de recibo, es decir, se puede ir, se debe ir, pero evidentemente no para interrumpir en absoluto las sesiones. Y luego yo no entraría demasiado en el tema que se puede suscitar moral o no moral. Yo he leído el dictamen que hizo el juez una vez que le llevaron a estas personas detenidas y estoy bastante de acuerdo en el sentido de que él dice que, hombre, considerar una grave alteración del orden en estos momentos, porque haya unas señoritas o unas señoras que se quiten la ropa de cintura para arriba, pues que considera que socialmente en este momento no es motivo de tal escándalo como pudiera ser en otros momentos de nuestra sociedad. Pues yo estoy de acuerdo en una de las cosas, en las otras dos no. Entonces voy a empezar por lo que estoy de acuerdo, en el tema de que la tribuna del Congreso no es para protestar ni de esta manera ni de ninguna. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Aquello es el lugar donde la soberanía popular es la manera en que los españoles y en cualquier país democrático los ciudadanos debaten a través de sus representantes y por lo tanto nadie tiene derecho a interrumpir unos debates donde en realidad quienes están debatiendo no son los 350 diputados sino los 40 millones de españoles. La teoría. Bien, eso es en lo que yo estoy de acuerdo.
y no merece la pena. Ahora me voy a lo que no estoy de acuerdo. En cuanto a la eficacia de comunicadora, evidentemente, cada vez que las FEMEN organizan algo, salen en la televisión, salen en los periódicos, las fotos se van de un lado a otro. Pero la realidad es que lo que nos quedamos es con la imagen. Es verdad que como en esta ocasión la protesta ha ocurrido en España, pues todos nos hemos enterado, además de cómo son estas señoritas físicamente, cuando se desnudan, nos hemos enterado de cuál es el mensaje que quieren lanzar. Pero para el resto del mundo no estoy seguro que, a pesar de que las imágenes han debido dar la vuelta al mundo, se hayan quedado con eso, porque yo recuerdo varias fotografías, imágenes de telediario con otras protestas de las FEMEN, y por lo menos en lo que a mí respecta, yo no recuerdo exactamente en qué consistía la protesta. Recuerdo vagamente una iglesia rusa, pero no recuerdo exactamente cuál era la razón. Por lo tanto, aunque es verdad que hay cierta eficacia, porque por supuesto las imágenes dan la vuelta al mundo, lo que no estoy tan seguro es que el mensaje que las acompaña también dé esa vuelta. Y por último, en cuanto al dictamen del juez, que quizás el tema más serio, a mí me parece completamente fuera de lugar la valoración moral que el propio juez hace para decir que no hay grave violación de la moralidad pública, porque el artículo del Código Penal que determina que es delito interrumpir las sesiones gravemente, de lo que se ocupa es de la interrupción de las sesiones, no de que se produzca un escándalo de naturaleza moral. Y estas señoritas interrumpieron de una manera grave las sesiones. Para hacerlo no hubieran necesitado de desnudarse. Es más, podían haber estado quietas en la tribuna, haberse quitado la camiseta o la cosa que llevaran encima y permanecer en silencio. Y en ese caso se hubiera estado de acuerdo en que no ha habido interrupción de las sesiones. Los sugieres pueden en un determinado momento pedirles que abandonen la tribuna por el escándalo que pueda ser el hecho de que haya unas mujeres desnudas de cintura para arriba en la tribuna, pero me parecería que no sería. El problema fueron los gritos y las combinaciones y las hasta cierto punto esa forma de protesta violenta en lo verbal, y eso sí me parece que es una interrupción grave. Es verdad que el Código Penal prevé gravedad en esa interrupción y levedad, y no dice a qué criterio se tiene que atener el juez. Por lo tanto, evidentemente le está dejando manga ancha para que haga lo que a él buenamente le parezca. Pero fíjate, Emilio, a mí me da idea del nivel de gravedad. Yo, por supuesto, no considero que sea grave. Es decir, hay cantidad de veces que se levantan los diputados de una bancada, exhiben una pancarta que está prohibido. Diputados, Luis. Me da igual, está prohibido, es una interrupción del normal desarrollo de los debates. Y se interrumpe incluso más minutos y no pasa nada. Pero la medida exacta de hasta qué punto es grave o no es grave, a mí me la da la reacción del presidente del Congreso de los Diputados, que fue absolutamente serena y que lo único que le preocupó es que una de las personas que se había encaramado en la tribuna se podía caer encima de los diputados. Por lo tanto, es decir, lo que es grave es interrumpir la sesión y tenerla que suspender, o no te digo ya dar un golpe de Estado, que no estamos en esos niveles. Ahora hay me parece eficaz, cuando todo el mundo habla de una cosa, además estas señoritas lo han dicho muy claro, lo que queremos es empezar nuestras actividades en España, es mejor forma de darse a conocer, imposible. Ahora, lo que yo sí creo que hay que hacer es que hemos creado una clase política absolutamente blindada. Yo no digo que haya que ir a manifestarse a las puertas del Congreso cuando se debate el aborto o cualquier otro tema. Me parece bien que esté prohibido. Ahora, el acceso de los ciudadanos a los diputados, el hacer llegar a los diputados tus inquietudes, cuando muchas veces estamos todos de acuerdo en que están hablando de las musarañas mientras a la gente le preocupan otras cosas, no está regulado. Son señores que pasan de meeting en meeting cada 4 años, vuelven a las listas y no reciben a ciudadanos ni consiguen quejas y tal. Yo creo que eso es algo que tendríamos que regular y que conseguir, sobre todo, favorecido por las listas bloqueadas, cerradas que tiene nuestro sistema electoral. Sí, eso evidentemente es un problema, Luis, eso estoy de acuerdo, porque la falta de contacto entre los diputados y los ciudadanos que les votamos se debe básicamente al sistema electoral. El propio diputado, el diputado de a pie, no se siente elegido por los ciudadanos, se siente cooptado por el presidente de su partido o por el que haga las listas electorales. Ahora bien, eso naturalmente no justifica este tipo de protestas, que me refiero no tanto al hecho de desnudarse, me parece irrelevante en este caso, sino la interrupción con el lenguaje violento de las sesiones. No puedes comparar los diputados con los que asisten a la tribuna, porque los diputados ese delito no lo pueden cometer. O sea, para poder cometer ese delito tienes que ser de fuera
y ir a interrumpir las sesiones. Y evidentemente los diputados tienen otro estatuto y pueden hacer eso y tendrá las acciones que el presidente de la Cámara quiera poner. También es cierto, para ser justos con el juez, que a mi juicio, que ha tratado con excesiva levedad este asunto, es cierto que el responsable es el presidente de la Cámara, que ha querido quitarle importancia al asunto, cuando a mi juicio sí que la tiene. Pero claro, si el propio presidente de la Cámara dice, bueno, que esto es una tontada, que no va a ningún lado tal, no va a venir el juez a enmendarle la plana tal. Pues si a usted no se siente ofendido, si a usted no le parece que le han interrumpido la sesión, y es usted el presidente de la Cámara que no interrumpe, pues no soy yo quien para darle a este hecho una gravedad que usted no se la da. Permítanme que les haga una pregunta. Sí, ¿Creen claro. ustedes que si 3 mujeres en la tribuna del Congreso montan el mismo escándalo, pero reclamando, por ejemplo, la ilegalización de los amigos de ETA que ocupan escaño en el Congreso, primero, ¿creen ustedes que habría tenido la misma repercusión mediática? Y segundo, ¿creen ustedes que el juez habría sido tan benévolo? Yo creo que sí. Yo creo que hubiera sido exactamente igual, siempre y cuando se dieran las mismas características. De no os engañemos aquí, porque han salido los telediarios, pues porque han enseñado sus pechos, no os engañemos. Y la interrupción sigue siendo la misma. Y como bien decía Emilio, ha quedado en segundo plano cuál era el mensaje. Por lo tanto, la imagen que se transmite, lo que sale, que es pues unas señoras que se desnudan en el Congreso de los Diputados, se gritan. Casi en segundo término queda lo segundo. Entonces, el juez, yo creo que el juez hubiera... Hombre, depende de cada juez, para que no vamos a engañar. Y ahí, como bien dice Emilio, bueno, pues no es que haya vacío, sino que cabe dentro de su propia interpretación. Pero yo, sinceramente, creo que hubiera tenido las mismas consecuencias y consideraciones. A mí es que lo que me preocupa en este asunto, con respecto a lo que estaba diciendo Luis, no es tanto el tema de la forma de protestar. Evidentemente la forma de protestar le da mucha cobertura mediática. Pero supongamos que unos activistas hubieran decidido protestar de esa misma manera en favor de la ilegalización de los partidos proetarras, sin duda eso hubiera tenido mucha repercusión mediática. Ahora, yo creo que eso sí se hubiera considerado interrupción grave de las sesiones. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque es que es una interrupción grave. Y en el momento... Emilio, escucha, perdón, un segundo, Luis. Perdón, disculpa. El asunto es que para que sea grave o no sea grave, el juez lo que toma en consideración, al menos este juez, no es tanto la forma de protesta, sino lo que se está defendiendo. Y desde el momento en que la ley le deja amplio margen, considera muy razonable protestar por este asunto, y en cambio consideraría probablemente no tan razonable protestar por ese otro. Es verdad que es un futurible, es un y si pasara esto, pero es lo que yo creo que ocurriría. Evidentemente no estoy en condiciones de demostrarlo. No, pero si es que la bola de cristal no la tiene usted ni la tengo yo. Ahora bien, fíjese que hay 2 personas que tienen que de alguna forma dictaminar o decidir sobre la gravedad de los hechos. El primero de ellos es ni más ni menos que el presidente de la Cámara, que además está auxiliado por letrados. Es decir, muchas veces los presidentes, antes de tomar una determinación, consultan al letrado y, si hace falta, interrumpen, esperan que emita su dictamen y a partir de ahí toman la determinación. Bueno, el presidente de la Cámara, en este caso, que es quien aplica el reglamento, considera que no es grave. Pero es que a continuación tiene una repercusión jurídica y se van a unos tribunales, son detenidas. Y hay un juez que decide su puesta en libertad por considerar que no está dentro de los delitos graves que contempla el Código Penal y que por lo tanto no ha lugar. Es decir, ¿quién más tiene que hablar para que le convenza a usted de que no estamos ante un hecho grave? Pero entonces ahí yo creo que lo que don Emilio quería dar a entender es que posiblemente la reacción del presidente de la Cámara hubiera sido muy distinta si, en lugar de ser 3 activistas a favor del aborto, hubieran sido 3 activistas en pro de la ilegalización de Bildu Amaiur. Les repito, estoy absolutamente seguro, lo que pasa es que no estoy en condiciones de demostrarlo. ¿Qué argumentación puedo dar a esos efectos? El tratamiento que hacen los propios medios de comunicación. De hecho, todas las actividades, desde que el Partido Popular ganó las elecciones y se vio que sí iba a haber una cierta continuidad en el tema de la política antiterrorista, los medios de comunicación, que para bien o para mal en tantas ocasiones dependen de los favores públicos para sobrevivir, lo tienen completamente acallado ese tema, y las protestas de las asociaciones de víctimas llegan a la sociedad con muchísima dificultad, no obstante tener, por lo menos a mi juicio,
muchísima razón en el contenido de las mismas. Pero por lo que sea, no interesa esa protesta y hay que taparla. Una última palabra breve, don Luis Peiro, y cerramos este debate entre caballeros. No, yo creo que lo único que cambiaría la situación, y vuelvo a repetir el tema, que ninguno tenemos la bola de cristal, por supuesto, es si se hubiera producido o el presidente de la Cámara o el juez consideraran que esa intervención de estas personas a favor de la legalización y tal pudiera incurrir de alguna manera en apología del terrorismo, lo cual parece totalmente imposible. Si no, sigue siendo una interrupción, sin más. Pues muchísimas gracias, don Emilio, muchísimas gracias, don Luis. Y antes hablaba don Manuel Llamas en la tertulia sobre los problemas, y también lo comentaba don Iván Espinosa, sobre los problemas de tantas empresas españolas últimamente. Vamos, es que no hay día que nos despertemos y que no conozcamos un nuevo caso. Ha preparado don Rubén Fernández un reportaje sobre las empresas en crisis. No se lo pierdan, porque es que muchas de ellas han formado parte de toda nuestra vida. Cuéntame, tú que has vivido. Es como si a los míticos anuncios de la televisión de los Alcántara les hubiesen echado una maldición. La mayoría de las míticas empresas españolas están afectadas por la crisis. La última noticia la hemos tenido esta misma semana. Fagor, la empresa de electrodomésticos, entraba en preconcurso de acreedores. Mañana mismo compramos una cocina Fagor. ¿Fagor? Fagor, la marca que simboliza el arte en cocina. Fagor, la cocina con horno visible de gran capacidad. La decisión de suspender pagos dejaba en el aire a 1.600 trabajadores, una empresa que lleva 50 años fabricando cocinas, lavadoras, ollas express. También está en concurso de acreedores. ¡Qué rico! Esto es de pan rico. La empresa de los míticos. Hay algo tan imprescindible como la cartera. Los donuts. ¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts! Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts. ¡Anda! ¡La cartera! Y la de... Es boli porque es tierno. Mira. Y cao porque está todo relleno de crema al cacao. Bollicao es la merienda que alimenta y más me gusta merendar. Aunque una de las quiebras más sonadas ha sido la del holding de Ruiz Mateos. Nueva Rumasa es uno de los grupos empresariales más importantes del país y una sólida oportunidad de inversión. 107 empresas. Que dejaba en liquidación a múltiples empresas como... Tómate un trapa, Isabel, y que no se entere Miguel. Uy, qué detalle marqués. Me tiene atrapada. Trapa, la tentación tiene un nombre. ¿Qué te atrapo? Leche. Que ha pasado a manos de la casa. Otras como... ¿Qué gol le hemos metido, Isabel? Con flan dul de huevo y leche. Han sido compradas por una empresa francesa. Y los míticos batidos. Para desayunar, cacao natural. Y para merendar, cacao natural. En cualquier ocasión. Han pasado a ser una propiedad de Damm. Precisamente la cervecera catalana también se ha hecho con el control de otra gran empresa que está en quiebra, Pescanova. Mira, te presento a Rodolfo Langostino. Langostino Pescanova, se entiende. Un tipo fresco que las conquista a todas. Tan fresco como que estoy buenísimo. Rodolfo, ¿eres único? Pues claro. La empresa de Rodolfo Langostino y el capitán Pescanova ha estado al borde del cierre y tiene a su anterior presidente imputado por estafa. Y es que la crisis azota hasta al descanso. Hoy me siento flex, he dormido bien. La empresa de colchones Fletch ha cerrado sus plantas en España y ha trasladado su producción a Portugal, su principal competidor. ¿A mí, Plin? ¿Yo duermo en Picolín? Picolín. Picolín, el colchón de sus sueños. Ha tenido que acometer un ERE después de que su facturación cayese hasta un 40%. Otras han tenido peor suerte y les ha llegado la hora del cierre. Spanair, la compañía aérea más puntual de España. Que dejó de volar en 2012, su principal competidora en España. Volar. Vuelan las hojas. Iberia. Mucho más que volar. Está con un ERE para despedir a 4.500 personas. Eso respecto a los recuerdos de nuestra infancia, pero tampoco es buena época para los niños de ahora que han crecido con...
Cinquia, la empresa creadora de Pocoyo, ha cometido un ERE y la CNMV asegura que no tiene liquidez a corto plazo. Qué frustrante, ¿verdad? Bueno, queridos oyentes, les dejo ahora con La Jungla de Asfalto, con don Miguel del Pino, el padre Mundina, Elia Rodríguez, y mañana nosotros volveremos a las 8 de la mañana. Y recuerden, a partir de las 4 de la tarde tendrán ustedes a don Vicente Azpitarte, las mejores crónicas deportivas aquí en Es Radio. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte.